Buen día para todos los seguidores de Gestión Deportiva PUC. Hoy tenemos el agrado de tener a Alejandro Vélez, quien es el fundador del primer club de snowboarding en el Perú, que tiene el respaldo del Instituto Peruano del Deporte y del Comité Olímpico Peruano, y tiene como principal objetivo transmitir la pasión del snowboarding a través de un deporte relativamente similar, que es el sandboarding, el deslizamiento por la arena. Seguramente Alejandro nos va a comentar un poco más a detalle de este emprendimiento que se llama Snowboard X Sports Club Perú. Además de eso, Alejandro se licenció como gestor empresarial en la Pontificia Universidad Católica del Perú, es egresado de la Diplomatura de Gestión Deportiva de la PUC y es máster en Gestión Deportiva del Johan Cruyff Institute en Barcelona. Entonces, para terminar esta introducción, quería darte la bienvenida, Alejandro, agradecerte por tu tiempo y pedirte que nos hables un poco más de ti y cómo empezó tu relación con el snowboarding. Hola Diego, nada, agradecerte a ti más bien por la invitación. Siempre un placer ser parte de estos espacios para conversar un poco sobre lo que nos apasiona, el deporte, en mi caso el snowboarding y en general sobre la gestión deportiva, ¿no? Perfecto. Ujú. De lo que me preguntabas acerca del club, eh, este es el primer club peruano de snowboarding, como bien lo comentas. Pero antes de eso me gustaría explicar un poco qué es este deporte, porque tal vez las personas que nos escuchan o en general en el Perú no se conoce mucho de este deporte. Eh, Naturalmente, por la geografía de nuestro país, un país tropical o por las montañas de 100.000 metros de altura, este deporte de invierno es no se practica en nuestro país, ¿no? Pero sí es importante mencionar que el snowboard es un deporte olímpico, desde el 98, por ejemplo, y básicamente consiste en deslizarse sobre una tabla en pendientes de nieve, ¿no? El ente rector de este deporte es la Federación Internacional de Esquí, y en el Perú existen 4 deportistas oficialmente reconocidos y activos eh, por la Federación Internacional de Esquí. 2 de estos deportistas son parte de nuestro club. Perfecto, perfecto, Alejandro. Y bueno, nos comentabas un poco del snowboarding, de sus características, y en tu caso personal, ¿cómo empezó tu relación con este deporte? ¿Cómo te iniciaste? ¿Fue parte de tu formación, no sé si académica o tenías algún referente? No, bueno, en realidad todo comenzó cuando hice un viaje a Estados Unidos en el 2009, 2010, si no me equivoco, 2009 me parece. Fui a Colorado, allí tuve la oportunidad de practicar esquí primero y luego cuando hice snowboard tuve esa sensación de esas pocas en la vida donde uno siente que encuentra lo suyo, ¿no? Me di cuenta de que era a esto lo que quería dedicarme, aún sin saber en qué forma o de cómo me iba a involucrar a esto, pero me di cuenta que este deporte era lo que yo quería hacer en el futuro, ¿no? Luego de este viaje, que fueron de 3 meses, al siguiente año volví a regresar 3 meses más. Luego, al regresar a Perú, esta actividad era lo que me faltaba para sentirme un poco tranquilo, feliz en general. Entonces, un poco involucrándome con lo que pasaba en el Perú, me di cuenta de que el sandboarding era una alternativa parecida a lo que a mí me gustaba, que es el snowboard. Esa fue la forma en la que yo conocí la nieve, conocí el snowboard y posteriormente conocí a una comunidad que hace un deporte similar al que yo amo, que es el sandboarding en el Perú, ¿no? Claro, interesante el hecho de que menciones que a partir de una experiencia particular vas encontrando tus pasiones y digamos que particularmente encontraste en un viaje que probablemente no lo tenías planeado, no tenías planeado, me refiero a encontrar algo que terminaría apasionándote a tal nivel de que quisieras dedicarte a eso, ¿no? Pero ¿pensaste en este momento dedicarte al snowboarding como deportista o también te pensaste en que podías también en un futuro emprender en cuanto al snowboarding? Porque justo también revisando, empapándome un poco sobre el snowboarding y sobre tu persona, vi que también tienes experiencia como deportista. Entonces quería
que los oyentes también puedan conocer sobre tu carrera como deportista de este deporte. Sí, claro, uno cuando ama un deporte lo que quiere es practicarlo la mayor cantidad de tiempo posible, todos los días posibles, ¿no? En ese momento yo me encontraba en mi séptimo, octavo ciclo de la universidad, en la carrera de de gestión empresarial en la Cato. Eh, entonces no había, digamos, una forma directa de estar en la nieve paralelamente a mis estudios. Entonces lo que pasó fue que al terminar la universidad, en ese tiempo estuve practicando, eh, digamos, en una empresa y dije, bueno, me mudo a Ica, que es el lugar donde se hace snowboarding, y además comienzo un proyecto que involucre el snowboarding para ver la forma en la cual eh, meterme cada vez más a este mundo, ¿no? Tuve mi etapa como deportista de 2 temporadas en Argentina, porque, bueno, en esa época no la tenía muy clara, ¿no? Si enfocarme como deportista a entrenar, algún tema de alimentación, de entrenamiento físico, pero de todas maneras sabía que tenía que vivir esa etapa para poder adquirir conocimientos o experiencia que solo un deportista puede tenerlo, ¿no? Entonces me dediqué 2 años, digamos, a enfocarme y bueno, y también descubrir este mundo como deportista. Tuve la oportunidad de practicar snowboard en Argentina con el Team Chapelco, que es la base del equipo nacional de Argentina. En ese momento mi entrenador fue 4 veces campeón de snowboard cross de Sudamérica, Nano Cataldi. Wow. Fui con Dito Chávez, que es el peruano, digamos, más representativo del snowboarding en nuestra historia. Fui con él las 2 temporadas y, bueno, naturalmente con la disciplina que le caracteriza a él también, pude también aprender mucho porque vivíamos teníamos las 24 horas del día juntos, vivir, comer, practicar, hacer snowboard, entrenar, conversaciones con el equipo, y eran prácticamente 24 horas, 7 días, ¿no? A la semana, 1 o 2 días de descanso, pero la vida del deportista es muy demandante, digamos. Yo luego de esta experiencia sí que me gustó, no me arrepiento de ello, pero me di cuenta de que tal vez mi camino también estaba enfocado por un tema, tal vez por mi formación académica, en un tema más de gestión, ¿no? También me interesaba saber cómo se organizaban los eventos, qué empresas, qué marcas estaban involucradas detrás de los clubes, detrás de los deportistas, y por ahí me fui orientando a este lado, ¿no? El lado más de la gestión, haciendo también una especie de, tal vez no de crítica, pero de conocerme a mí mismo. Me di cuenta que tal vez el mindset que yo tengo no es exactamente como un deportista, ¿no? Un Ujú. deportista es muy disciplinado, no porque yo no lo sea, sino que el deportista está 100% centrado en competir, en estar en la carrera, en dormir bien, alimentarse bien. Yo trato de hacerlo, lo hago sí, pero por ahí tengo más flexibilidad, ¿no? Me gusta hacer el deporte por diversión, más que por competencia, ¿no? Tal vez es una presión adicional que para mí no va totalmente de acuerdo a mi personalidad, pero sí que lo disfruto, ¿no? Perfecto, perfecto, Alejandro. Y de hecho es importante también el hecho de que a partir de las experiencias que uno va teniendo en su vida académica, personal o como deportista, ir evaluando esas posibilidades que uno tiene de poder elegir, en tu caso, si ser deportista o aplicar ese conocimiento que tú estabas adquiriendo tal vez de forma, no sé si inconsciente o paralela a tu deporte, esa información del snowboard te servía a ti para tú aplicar tus técnicas o herramientas de gestión para tal vez hacer algo que iba más con lo que a ti te gustaba como persona, ¿no? A veces cuando conversaba con algunos deportistas, es importante también tenerla clara desde un principio. O sea, la vida del deportista requiere una serie de exigencias que si es que no la tienes clara, puedes mandarte y no
y al final, al medio del camino, darte cuenta de que no era lo tuyo. Pero en todo caso, tú, justo que nos comentas a todos los oyentes, dices que es importante también conocerse, saber las cosas que, todo lo que has estudiado, las experiencias que vas teniendo y en base a eso recién ir evaluándolo, ¿no? O sea, no Totalmente. aventarte a una opción, sino ver el panorama y en base a eso elegir. Totalmente, yo creo que es clave saber cuáles son las fortalezas y debilidades de uno mismo. Eh, y además, yo creo que la particularidad de esto también, y seguro muchos de los que nos pueden estar escuchando, no necesariamente se dedican al fútbol o al atletismo o deportes de una forma ya masificados, ¿no? El snowboard es un deporte pequeño, eh, y este deporte, digamos, está en un momento distinto, ¿no? A otros como el básquet, digamos, la natación. Está en un momento de promoción, en un momento de difusión, más que de, de, de producir deportistas. Ujú. Y el mismo Víctor Chávez, que es el campeón, digamos, sudamericano, que ha clasificado por primera vez en la historia un mundial de snowboarding representando a Perú, él no deja de ser entrenador, él no deja de ser de una forma también gestor del club. Eh, Tiene más allá de un rol como deportista, un rol de embajador del snowboard peruano, tiene un rol de difundir la información en medios de comunicación. En este momento de un deporte pequeño y como muchos otros que están allí también en nuestra sociedad, eh, en este momento el equipo tiene que hacer un poco de todo, creo. Tiene que Claro, ser deportista, de gestor, de marquetero, de manejar redes, tiene que hacer un poco de todo. Entonces, también vi eso como una oportunidad para mí, que la forma en la cual involucrarme en este mundo era más como gestor que como deportista, y una forma de ayudar a preparar el camino a que las futuras generaciones, los chicos en ese momento que tenían 14 años, ahora ya están en sus 20 años, 21, tengan mejores condiciones de entrenamiento, ¿no? Para que puedan llegar y ser más competitivos internacionalmente. claro, podría decir entonces que en ese momento el snowboard necesitaba personas con tu perfil, con el perfil de gestor deportivo. Necesitaba más gestores deportivos que puedan desarrollar el deporte como industria y con una industria más o menos consolidada poder ir formando a los deportistas que puedan representar al país o dar una alternativa para el desarrollo social de las personas, dar alternativas Definitivamente, de entretenimiento, alternativas de formación en valores. Necesitaba el deporte en ese definitivamente. momento gestores. Definitivamente, y lo sigue necesitando. Al final hay muchas cosas por hacer. Recordemos que este es un deporte de invierno y nuestro país es un deporte, es un país tropical. Al final, siendo un deporte tan específico y que rara vez se puede practicar en el Perú, necesita un enfoque distinto, y nosotros utilizamos el sandboarding para eso, para masificar primero la actividad deportiva del sandboarding y a partir de eso ir identificando ciertos valores, ciertos personas más motivadas a practicar snowboarding, ya sea de una forma recreativa, que quieran viajar una o 2 semanas a Argentina o a otro país invernal con un objetivo más turístico, de entretenimiento, o ya sea para personas que quieran incluir el snowboarding como una actividad cotidiana, ¿no? Claro. Eh, Eso creo que es importante, poder diferenciar estos dos enfoques, ¿no? Sí, claro, claro, Alejandro. Y de hecho, esas cosas que nos estás comentando en estos momentos tienen mucho que ver con el proyecto que has iniciado y que estás llevando a cabo, ¿no? Que es el Club de Snowboard. Y quería que justamente nos comentes cómo decides iniciar este proyecto, ¿no? El momento en el que ya decides emprender con una idea más o menos clara y empiezas a dar esos pasos iniciales, ¿no? Si nos puedes contar. Bueno, como te comentaba, yo venía involucrado en el sandboarding, en el snowboard ya 8 años. Este club lo fundamos
en el tercer trimestre del 2019, básicamente porque habíamos identificado dos necesidades, digamos. Por un lado, de que los deportistas que ya venían saliendo de la arena eh, ya comenzaban a ir a la nieve. Son 4 chicos que fueron practicando sandboarding y que ahora estaban comenzando a hacer snowboarding, pero ellos necesitaban, digamos, una institucionalidad más desarrollada para que este salto a la nieve sea más fácil, ¿no? Hacer desde las gestiones con el Comité Olímpico Peruano, con el Instituto Peruano del Deporte, que esto los respalden frente a la Federación Internacional de Esquí para que puedan ir a competir en Suiza, en Alemania, en Francia, oficialmente representando a Perú. Porque esto, un deportista por sí solo se le iba a complicar más, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también de que habían más personas que habían hecho, al igual que yo, programas de invierno, ya sea por universidad o por trabajo. Entonces podían estar, no sé, como una opción de turismo, viajar a la nieve, ¿no? Esto también a partir de algunos convenios, acciones que podemos tener, pudimos facilitarlo para estas personas también. La industria del snowboarding, como la industria de cualquier deporte, tiene, digamos, actores principales, ¿no? Si nos puedes comentar dentro de tu experiencia en el snowboarding, ¿cuáles son los principales actores que participan en esa industria? Yo creo que en el caso peruano existen principalmente cuatro tipos de actores. Uno muy importante son las instituciones que regulan el deporte en nuestro país. Principalmente para el snowboarding peruano, al no tener una federación nacional, el que asume este rol es el Comité Olímpico Peruano, y finalmente son ellos los que deciden el respaldo a los deportistas o a los clubes como nosotros, ¿no? En este mismo grupo también está el IPD, finalmente, obviamente, con un rol más de promoción, de difusión. Ellos tienen distintos proyectos para promover el deporte, y justamente deportes como el nuestro les interesa porque son alternativas distintas y alternativas nuevas. Otro grupo, definitivamente, sin las empresas privadas, es muy difícil cubrirse todos los costos que implica hacer un entrenamiento en la nieve. A partir del apoyo y el respaldo con el Comité Olímpico Peruano, se tiene se tienen algunos presupuestos, pero no se cubre todo. Entonces, el apoyo mediante acuerdos de patrocinio para completar este presupuesto que se necesita para viajar para realizar entrenamientos y competencias es muy importante, ¿no? El rol de la empresa privada es clave para poder cubrir esto. Otro grupo importante por ahí son los clubes de sandboarding, y ahora te hablo más de los clubes de arena que de nieve, porque estos son de una forma los encargados de promover esta actividad alternativa inicial y previa al snowboard, ¿no? Uh-huh. Cuando los clubes de sandboarding están teniendo mayor presencia en la sociedad, digamos, en sus ámbitos de acción, va a haber una mayor cantidad, un universo más grande de practicantes de sandboarding a quienes motivar para dar el salto al snowboard, ¿no? Claro. Finalmente, nunca debemos olvidarnos de los practicantes. Finalmente, tal vez desde una perspectiva empresarial, lo podemos llamar los clientes, los practicantes, ya sean deportistas o personas que quieran practicar snowboard como viaje, ¿no? Yo creo que estos 4 son clave de identificar. Perfecto, Alejandro. Y justo comentabas de los practicantes, de las personas que se podían acercar a este deporte del snowboarding o incluso el sandboarding, como medio inicial del snowboarding. Y justamente mi pregunta siguiente iba por eso, por ese lado. El cómo animar o incentivar a un chico que tal vez, no sé si es que esté alejado de la arena,
porque, bueno, digamos que el peruano de por sí está un poco más cerca de la arena que de la nieve, ¿cómo incentivar a estos chicos que practiquen el snowboarding o el sandboarding? Tal vez un chico de Lima, si es que es más sencillo, que los chicos de Ica, por ejemplo, puedan acercarse de forma más fácil al sandboarding. ¿Cómo hacer ese plan de masificación del deporte para que las personas puedan convertirse en practicantes finalmente de estos deportes? de snowboard. Sí, claro, al final nuestro enfoque como club de snowboard es que hayan practicantes en la nieve, ¿no? Ujú. Ese es el objetivo principal. Pero para eso la primera etapa es de promover el sandboarding. Y esto desde el club lo hacemos de dos formas. Una, organizando eventos nacionales. Digamos, nuestro caballito de batalla, nuestro evento principal es el Circuito Nacional de Sandboarding, que realizamos en 5 ciudades del Perú. En el Perú se practica sandboarding en casi toda la costa, desde Piura, Chimbote, Trujillo, Lima, Ica, Arequipa, hasta Moquegua. Eh, entonces, este circuito nacional que hacemos en 5 ciudades es importante para que las personas que practiquen mantengan esta motivación, este incentivo de seguir entrenándose porque hay una competencia que se viene, ¿no? Y también para darle mayor visibilidad a este deporte que en distintas ciudades no se conoce. Entonces, por un lado, son la organización de eventos. Esto es algo que no puede parar porque es la forma en la que un deporte se muestra a la sociedad, ¿no? Ujú. Por otro lado, desde el club también nosotros estamos haciendo un proyecto social que se llama Sueños de Arena. Actualmente lo tenemos en asociación con el INAVIF ICA. INAVIF es un programa del Estado para niños y jóvenes sin apoyo familiar, ya sea porque sus padres han fallecido, porque sus padres no pueden o simplemente no quieren hacerse cargo de los niños. Entonces, lo que hacemos con ellos es incluir clases de sandboarding gratuitas en las actividades semanales de estos niños y jóvenes residentes de las casas hogar de ICA. Actualmente son 15 beneficiados directos que vienen practicando el deporte desde septiembre ya desde septiembre pasado. Eh, Inicialmente tenemos el proyecto social con INAVIF, pero siempre estamos viendo la forma de expandirlo, ¿no? Tener nuevas asociaciones con tal vez aldeas infantiles, con otras ONGs que busquen o que tengan como público niños y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Ujú. Son estas dos alternativas, dos enfoques, digamos, para que más participantes de sandboarding, para que se tenga más participantes de sandboarding. Ahora, ya cuando el universo sea más amplio, se incentiva para dar el salto a la nieve como el snowboard. Y aquí también tenemos, como club, hemos identificado, y un poco lo que ya veníamos hablando, dos tipos de personas. Aquellos que les interesa practicar el deporte en la nieve como una actividad recreativa, turística, y nosotros podemos ofrecérselo a partir de la experiencia y de los convenios que hemos podido tener a lo largo de los años, ¿no? Por ejemplo, esa parte de nuestro club funcionaría como una especie de agencia de viaje, porque a partir de los entrenamientos que hemos hecho en Argentina, por ejemplo, podemos tener precios especiales, podemos ofrecer también a estas personas la posibilidad de compartir una sesión de snowboard con deportistas de alto rendimiento que han estado en Juegos Olímpicos, con, no sé, con el entrenador que ha sido 4 veces campeón sudamericano, y lo mismo en Europa, en Francia principalmente, donde se tiene un par de asociaciones con un centro de esquí, con un club local que se llama Back to Back en el pueblo Isola 2000, para poder ofrecer a estas personas que tal vez quieran un snowboarding, pero más de viaje, unas experiencias, digamos, más enriquecedoras que sin nosotros no sería tan fácil llegar, ¿no? Ujú. Porque yo puedo entrar a la página como como un tercero o a internet, buscar, ok, mi vuelo a Francia y comprarme mi ticket de esquí, de snowboard, de hacer snowboard otro día. Me va a salir muy caro.
parte pagar el pasaje, pagar la alimentación, los peajes. De una forma, por la cantidad de veces que hemos hecho esto, tenemos contactos en distintas zonas de montaña para poder tener esto con ciertas facilidades, ¿no? Claro, claro. Y por otro lado, sería las personas que lo hacen con un objetivo deportivo. Ahí sí, un poco cómo motivarlos es demostrándoles que este camino sí es posible, incluso si eres peruano, incluso en tu país no se hace snowboard, se puede. Hay países como Ecuador, como Venezuela, que tienen presencia en Juegos Olímpicos. Hace poco veíamos en los TAM 2020, los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud, que casi todos los países de Sudamérica tenían presencia, menos Perú, en estos Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud. Y son cosas que a uno está metido en esto, a veces le saca pica, pues, ¿no? Claro. Porque nos molesta, bueno, está Ecuador, Bolivia, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, todos, pero Perú no está. Pero bueno, un poco cómo motivar a esta gente de que sí se puede. Al final, Víctor Chávez ya tiene 12 años representando a Perú en competencias internacionales y actualmente, justo terminando esta temporada en Europa, ha cumplido 98 carreras oficiales Wow. representando a Perú. Nos demuestra que sí se puede. Al final es un deporte muy lindo de que buscando las oportunidades se puede lograr, y justamente el objetivo del club es formar estas condiciones más fáciles para que las personas y la gente que quiera dedicarse a esto lo tenga de una forma más posible, ¿no? Ujú. Claro. Alejandro, quiero por favor tomarme este tiempo para vincular el proyecto del club de snowboarding con la diplomatura, porque cuando estudiaste la diplomatura, el proyecto que tenías en mente ya estaba iniciándose. Quería preguntarte, durante el tiempo que estuviste en la diplomatura de gestión deportiva de la Católica, ¿qué cambió después? O qué perspectivas te otorgó la diplomatura como enseñanzas o como conceptos o conocimientos para que el proyecto se pueda desarrollar? Yo llevé la diplomatura en el 2017 y en ese momento estábamos en un momento, en una instancia de planificación, de profesionalizar y de recolectar data principalmente. Porque justamente el problema en estos deportes pequeños es que no hay información, Claro. no hay estadística, no hay un informe económico de cómo se comporta el deportista o qué quiere la gente, ¿no? Claro, cómo encontrar Entonces, el comportamiento del aficionado del snowboarding. exacto, no, y específicamente al peruano que hace snowboarding no había. Sí que hay ciertas luces de estudios internacionales, pero aplicados en un mercado distinto, ¿no? Entonces parte de la diplomatura fue esto, recolectar data, estadística y todo esto volcarla en la planificación estratégica del club. En ese momento identificamos varias cosas, ¿no? Que el turismo tiene que ir de la mano siempre para volver sostenible este proyecto, porque inicialmente los dos primeros años vivir de patrocinio o de los eventos que se puedan organizar no era económicamente o no es económicamente viable. Entonces la ventaja que tenemos nosotros, y tal vez se puede aplicar a otros deportes, digamos más de outdoor, de aventura, el turismo puede ser un aliado muy importante para tener ingresos. Entonces esto lo adherimos a la estrategia del club. Eh, entonces identificamos distintas cosas. Por un lado, 97 personas practicando sandboarding 1 o 2 veces a la semana por lo menos a lo largo de la costa del Perú. 7 clubes, de los cuales 5 estaban formalmente constituidos, pero habían 7 allí, agrupaciones ya con cierta actividad, que era muy difícil poder vender, digamos, el proyecto porque no había data a empresas, ¿no? Por ejemplo, si uno llega con un dossier de patrocinio a una empresa, digamos, a una aerolínea, y le muestra la notoriedad que tiene el deporte en este mercado peruano, es muy baja. Entonces, nos ponemos en la cabeza de la aerolínea
la aerolínea no le va a interesar invertir. Entonces, ¿cómo podemos sacarle la vuelta a esto? Era, no sacarle la vuelta, digamos, pero era un poco cómo podemos encontrar una solución. Era también metiendo más de lleno los proyectos sociales, ¿no? Y teniendo más notoriedad en medios de comunicación masiva, en televisión, en redes sociales. Pero los proyectos sociales también son claves para poder levantar la mirada de empresas privadas que quieran invertir y relacionarse a estos valores que implica el deporte y cómo aplicar este deporte en poblaciones con ciertas dificultades, digamos. Estas son dos cosas que fueron muy importantes para poder aplicar a la estrategia y que se adhirieron, porque antes era solamente, claro, vamos a hacer eventos, vamos a tratar de tener un mayor contacto más formal con las instituciones reguladoras del deporte en nuestro país, pero esto no era suficiente, ¿no? El diplomado creo que sirvió para identificar y replicar esta estadística, esta información, porque al final del día lo que queremos es que los proyectos sean económicamente viables, ¿no? Entonces, si no encontramos esta forma de generar recursos desde el propio proyecto, esto no tiene camino a largo plazo, ¿no? Por supuesto, Alejandro. Justo la siguiente pregunta justamente tenía que ver sobre el tema de las herramientas de gestión que te ayudaron para poder desarrollar este emprendimiento, ¿no? Te escuchaba y comentabas temas de marketing deportivo, de poder tener herramientas que te permitan identificar al potencial consumidor del deporte, del snowboarding. Comentabas sobre patrocinio deportivo, que a veces, bueno, yo también puedo estar involucrado en temas de patrocinio deportivo y a veces se tiene la creencia de que el patrocinio es una forma de publicidad en la que solo se mide por exposición, qué tan expuesta está tu marca en los medios de comunicación, pero también va por un tema de cómo tú usas el patrocinio para asociar valores, ¿no? Y tú lo viste de esa manera. Nos comentabas de que el tema de los proyectos sociales podía interesarle a las empresas, a la gran empresa, en el sentido de que podían asociar la marca de esta gran empresa con los valores que estaba promoviendo tu emprendimiento. También revisé el dossier de tu emprendimiento y pude ver muchos temas de planificación estratégica, como por ejemplo la definición de objetivos, la definición de una misión, de una visión. Son diferentes herramientas de gestión que uno va adquiriendo en su formación académica, tanto en la Universidad Católica como en la diplomatura, que van ayudando a que estos emprendimientos se puedan consolidar, ¿no? Y dicho esto, ya quería regresar a tu experiencia. Y bueno, tú justo acabas de volver a una experiencia internacional, has estado fuera del país. ¿Qué observaste del desarrollo del snowboard en el extranjero que te gustaría reproducir aquí en el Perú? Muy muchas cosas en realidad, porque, bueno, en esta última temporada estuve entre Alemania y Austria, bueno, Francia una semana y media, pero básicamente entre Alemania y Austria. Eh, si tuviera que elegir un lugar ahora preferido donde está tan desarrollado esta cultura de los deportes de invierno y principalmente el snowboarding, es una ciudad que es Innsbruck, que es la capital del Tirol, Ujú. en la región de Austria, ¿no? Eh, Uno, porque, bueno, básicamente todos hacen algún deporte de montaña, ya sea bicicleta de montaña, escalada, snowboard, esquí. Entonces la sociedad en sí misma ya crece con esto desde pequeño, ¿no? Como tal vez aquí crecemos con el fútbol, o no sé, natación o un deporte similar. Ellos crecen con deportes de montaña. Entonces lo que hay allí es unos estudios de cómo estos deportes impactan al final en la felicidad de las personas. Y esto me pareció muy interesante porque a veces nosotros nos enfocamos muy
al trabajo, ya sea dependiente o independiente, o a veces nos enfocamos mucho en generar, no sé, dinero como un objetivo, ¿no? Finalmente lo que esta sociedad, digamos, o tal vez como yo lo percibí, era de que se enfocaban en la felicidad, se enfocaban un poco en tener esos espacios para hacer deporte, para pasar tiempo con la familia, con los amigos, obviamente para trabajar, pero respetaban tanto el horario de trabajo, por ejemplo, de 9 a 4 trabajo, a las 4 y 2 ya no hay nadie en las oficinas. A las 4 de la tarde, de 9 a 4 en el horario de trabajo, se mataban y se matan trabajando. Pero a las 4 y 1 todos están afuera cogiendo su bicicleta, cogiéndose su tabla y haciendo hacer algún deporte, ¿no? Entonces, esto sí que es un cambio, digamos, más cultural, que obviamente me gustaría que en algún momento, como peruano, lo tengamos aquí en nuestro país, de poder valorar tanto el trabajo como nuestras actividades deportivas, como nuestras actividades sociales, ¿no? Con amigos. Entonces, yo creo que eso es clave. Y por un tema más, eh, digamos, de snowboard netamente, la cantidad de eventos que se realizan. Cada ciudad, cada región tiene infinidad de eventos regionales, nacionales, que lo organiza un club, que lo organiza el otro club. La cantidad de eventos es muy importante para seguir incrementando el nivel de los deportistas, la notoriedad del deporte y de las marcas asociadas, y finalmente para generar toda una industria alrededor de esto, ¿no? Porque cuando generas un evento, si está la persona que te retransmite el evento por internet, está el que vende, no sé, en el caso peruano, un carrito de anticuchos de un emprendedor, está en la base de la llegada, ¿no? Ujú. Está el personal de seguridad de la empresa tercerizada. Entonces, se genera ya una industria cuando hay estos eventos masivos, ¿no? Y bueno, en un futuro se está haciendo con el Circuito Nacional de Sandboarding a una escala menor, pero cada vez se está incrementando la cantidad de actores involucrados, ¿no? Perfecto, perfecto, Alejandro. Bueno, nosotros, digamos como diplomatura, creemos que la industria deportiva en el país, así como todo lo que nos has comentado, requiere de emprendimientos. La industria deportiva del país requiere de personas que estén dispuestas a cambiar diferentes aspectos del sector deportivo, ¿no? Y es por esto que a veces, bueno, nosotros ponemos mucho énfasis en la elaboración de proyectos deportivos en la diplomatura. ¿Cómo fue tu experiencia realizando tu proyecto en la diplomatura? Porque de hecho los meses que significa estar en la diplomatura de gestión deportiva, durante esos meses se realiza un proyecto, ¿no? Y quería que nos comentes cómo fue tu experiencia a lo largo de todos esos meses desarrollando tu proyecto. Creo que fue valioso el tema de contactos, porque bueno, yo venía ya en la cabeza con un proyecto que desarrollar y previamente lo había trabajado con personas también involucradas en el sandboarding, involucradas en el snowboard, ¿no? Y de alguna forma teníamos una forma de pensar similar. El proyecto de la diplomatura lo realicé con una persona más que no conocía nada de sandboard o de snowboard, pero él tiene un perfil él es economista y un perfil muy crítico también. Entonces valió mucho para tener un enfoque distinto al proyecto. Yo creo que a veces cuando generamos emprendimientos individuales, ya tenemos por defecto un sesgo de nuestra personalidad que nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas, ¿no? Claro. A veces ya decidimos por un proyecto porque nos gusta este deporte y estamos apasionados por este deporte y nos entusiasmamos o estamos cercos de que esto tiene que salir porque es lo que me gusta. Pero el involucrar a gente desde afuera, digamos, enriquece mucho lo que uno puede plasmar en la estrategia, ¿no? Porque te comienzas a dar cuenta de formas distintas, de que esto tal vez no, sí es lindo, pero no es sostenible, entonces hay que darle la vuelta para hacerlo sostenible. Yo creo que eso fue muy importante dentro de la diplomatura. Otra cosa fue conocer a los profesores que tuvieron distintas experiencias.
Me acuerdo que en ese momento estaba Rafael Peñi, estaba Mario Maggi, que eran de empresas grandes, de la Federación incluso Perón de Fútbol en ese momento estaba Mario, y siempre nos contaban sus experiencias que de alguna forma uno puede aplicar adaptándolas naturalmente a, a su propio proyecto, ¿no? Ahora yo creo que unas cosas que un emprendedor no puede dejar de hacer es de estar al tanto de qué está pasando en la industria deportiva, no solo en nuestro país, sino en el mundo, leyendo noticias, viendo videos, escuchando podcasts como estos, porque ahí se va a prender el foquito, ¿no? De alguna idea va a venir de allí y se podrá aplicar al proyecto que uno tiene entre manos. Entonces yo creo que esas dos cosas son claves para poder adaptar estrategias que ya se han hecho en otros lados, que de una forma están probadas en otros lados, y hacerlo nosotros. Claro, es el llamado entrenamiento invisible, ¿no? A veces, cuando uno está llevando una clase, digamos que recibe los conocimientos de los profesores, que de hecho tienen información súper valiosa, pero también la formación de un gestor deportivo o cualquier persona que quiera aprender algo va por el hecho de qué hace cuando está fuera de la clase, ¿no? Cuántos podcasts está leyendo, cuántos podcasts está escuchando, perdón, cuántos libros está leyendo, cuántos videos está viendo, qué conferencias está escuchando o viendo, ese entrenamiento que no se ve también puede formar académicamente al gestor deportivo o al emprendedor deportivo y que como que genera el contexto idóneo para que te surja una idea, esa idea tan innovadora que luego se puede concretar en una idea exitosa, ¿no? Claro, Sí, y ahora con este contexto del coronavirus, ¿no? Del COVID-19, bueno, es naturalmente muchas empresas deportivas han sido las más afectadas por el parón. Finalmente el deporte es una actividad, podemos llamarla de ocio, a veces del tiempo libre para muchas personas, y es lo primero que se para, ¿no? Pero al mismo tiempo en el mundo se están viendo muchas estrategias que empresas están teniendo para justamente no aprovechar la situación, pero para darle la vuelta y encontrar estrategias que le permitan tener un mayor engagement con su público, ¿no? bueno, apalancarse de la El, el- situación. claro, el mundo digital ahora, no sé si te has dado cuenta que la actividad en redes sociales ha incrementado de una forma alucinante, ha crecido la cantidad de contenido digital. Ayer justo estaba viendo que el Club Estudiantes de La Plata ha abierto su OTT, que normalmente es de pago, Ujú. ha abierto el contenido que tiene de forma gratuita para que las personas puedan verlo en estos momentos de cuarentena, ¿no? O la Fórmula 1, por ejemplo, que ha tenido que cancelar sus carreras en Australia, en Holanda, en España, incluso el Grand Prix de Mónaco lo ha tenido que cancelar. Lo que ha hecho para sacarle un poco la vuelta a esto es lanzar un gran premio virtual, en la cual los fans, los aficionados, se pueden inscribir gratuitamente a partir de su plataforma, que tienen un juego de computadora, eh, y hay un periodo de clasificación, ¿no? Todos compiten, manejan, no sé, una carrera, un Grand Prix, eh, y al final del fin de semana, que sería el domingo en la tarde, los pilotos oficiales, por ejemplo Verstappen de Red Bull, va a estar participando en la carrera junto a los fans que hayan podido clasificar hasta la final, ¿no? Entonces son distintas iniciativas o estrategias para que clubes, ligas o empresas relacionadas al deporte no pierdan este contacto que tienen con sus fans. Y son cosas que hay que estar al tanto para ver cómo podemos aplicarlo o cómo podemos adaptarlo a lo que está pasando en nuestra realidad aquí, ¿no? Claro, claro. La misma FIFA, por ejemplo, que también está, digamos, aprovechando en el mejor sentido de la palabra ese tiempo de confinamiento para soltar sus partidos gratuitos para la gente, partidos completos de sus mundiales. Y detrás de estas organizaciones deportivas están gestores deportivos que están constantemente ideando nuevas alternativas para poder satisfacer de la mejor manera al público, estar indagando
cómo se sienten, qué es lo que necesitan, y en base a ello van generando productos, ¿no? Que puedan satisfacerlos. Y quería que, por favor, me puedas resumir cuáles serían las principales habilidades de un emprendedor deportivo. Me comentaste un par, Sí. pero a ver si me lo puedes resumir. Yo como habilidades, yo diría perseverancia y disciplina son importantes definitivamente, más, más cuando el emprendimiento es un solitario, tener esa disciplina para uno autoorganizarse, autorregularse, es muy importante. Y sin dejar de ser importante también cuando se hace un emprendimiento en sociedad, ¿no? Pero aquí también ya toma más protagonismo el tema de la confianza que uno proyecta, ¿no? Que uno proyecta al equipo, que uno proyecta en general las personas. Y como habilidad creo que no hay secreto, ¿no? Al final eso se gana con trabajo y dedicación. Pero lo bueno también que tenemos nosotros, los gestores deportivos, es que el hecho ya de dedicarnos al deporte es porque algo más profundo nos mueve, ¿no? Entonces la dedicación de alguna manera ya está garantizada, me parece. No en todos los casos, pero yo creo que el hecho ya de dedicarnos al deporte, tenemos un incentivo interno de hacer algo bueno no solo para nosotros, sino también para otras personas y la sociedad en general, ¿no? Por supuesto, por supuesto. O sea, de por sí el deporte ya agrega un componente pasional que hace que el engranaje sea mucho más fluido, y el hecho de también tratarse de un deporte hace de que los gestores deportivos piensen, además de su posible beneficio personal, buscan el beneficio de la sociedad, porque hablamos de un deporte que transmite valores y que puede aportar mucho a la sociedad, ¿no? De distintas maneras. Y finalmente, para terminar la entrevista, agradeciéndote por tu tiempo, Alejandro, es, ¿qué le aconsejarías a los oyentes que probablemente quieran iniciar un emprendimiento deportivo y por ahí no sepan por dónde empezar o cómo llevarlo a cabo? Eh, bueno, yo diría, a partir de una experiencia personal, creo, de que siempre, bueno, tratar de asociarse a alguien que tenga un perfil complementario al nuestro, ¿no? Te lo digo como experiencia personal porque hace 4 años yo quebré mi primera empresa. Fue un emprendimiento solitario que hice. Funcionó casi un año, pero al final las pérdidas fueron más grandes que las ganancias. Pero sí que esto sirve para aprender, ¿no? Entonces yo creo que de alguna forma tener también el apoyo de los momentos difíciles y este enfoque distinto de una segunda persona o más personas es clave para tomar decisiones más acertadas, ¿no? Eh, Luego, justamente lo que hablábamos antes, la pasión que tenemos, por un lado, nos permite tener dedicación, tener perseverancia y todo, pero por otro lado también hay que tener cuidado de que esta pasión nos lleve al sobretrabajo, ¿no? Seguramente vamos a hacer nuestro proyecto sobre algo que nos apasiona, y eso hace que sin darnos cuenta trabajemos 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y me ha pasado, pero creo que los aspectos de la vida que debemos cultivar como persona no solo están en nuestro trabajo, sino también en el tiempo que dejamos para la familia, para los amigos, ¿no? Al final, todo en exceso es malo. Este hecho de autorregularnos también está en saber, ok, voy a dedicarle, si quieres, 10 horas, si quieres, 7 horas, pero saberlo con anterioridad, ¿no? 7 horas a mi proyecto, 8 horas al proyecto, 10 horas a mi proyecto al día, pero cumplirlo también, porque si no trabajamos con esta regulación en tema de tiempo, se nos puede escapar, ¿no? Al final podemos estar en esas 23 horas al día trabajando, de las cuales efectivamente fueron 9, y el resto las perdimos para hacer cosas que también nos gustan. Yo creo que hacer también actividades distintas que tal vez no tengan mucho que ver con el deporte que nos apasiona también suma, porque también se aprende de otros mundos. A mí me gusta leer de natación, me gusta, como te comentaba, de Fórmula 1, que no tiene nada que ver con el snowboard, pero al final estas nuevas formas y distintas formas de hacer las cosas
pueden sumar al proyecto que uno tiene y de alguna forma también nos refresca, ¿no? Y si tenemos todo el día pensando en snowboard, ya llega un punto donde abruma también. Por más que te guste un tema, si estás todo el día viendo un tema, en un momento te va a abrumar. Yo creo que el equilibrio en nuestra vida hay que saberlo manejar, más aún cuando tenemos un emprendimiento, ¿no? Claro, lo importante de valorar el tiempo, ¿no? De poder dedicarle las horas necesarias o las horas que uno vea conveniente a lo que al emprendimiento y dedicarlas al máximo para así también tener ese momento de desconexión, de poder dedicarlo a la familia, dedicarlo a los amigos, dedicarlo a las cosas que uno quiere hacer, a los hobbies, a nutrirse de nuevas perspectivas que te ayuden también indirectamente a poder potenciar tu emprendimiento que luego vas a empezar al siguiente día con un número de horas, digamos, determinado que te permita también dar tiempo para otras cosas, ¿no? Y celebrar los pequeños logros creo que tenemos. Por supuesto. En el club también, cada vez que el circuito que te comentaba que hacemos, son 5 etapas. Al final de cada uno de los eventos, que es, como comprenderás, 2 semanas, 3 semanas antes del evento es bastante trabajo, desde el armado de pistas, colocar los banderines, todo el tema operativo también. Al final de eso también siempre hacemos un viaje eh, de, de celebración, ¿no? Con todas las personas que han estado involucradas, con los mismos competidores que se quedan tal vez unos días más en la ciudad. Nos vamos a hacer un viaje de campamento para también tener esos espacios de diversión, y tal vez también de generar dentro de todo más contactos, porque al final cuando es un emprendimiento, el tema de redes de contactos también es muy muy importante, ¿no? Claro que sí, Alejandro. Alejandro, hemos terminado con la entrevista. Quiero agradecerte por todo tu tiempo para darnos esta información tan valiosa para nuestros oyentes, valiosa para todos en general. Y nada, de despedirnos de nuestros oyentes y comentarles que esta entrevista va a estar en los próximos días también en formato de video y comunicarles que todos los días estamos generando contenido en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Instagram y estamos en LinkedIn. Siempre estamos generando contenido, ya sea en formato de noticias, en formato de podcast, o en formato de video, en infografías, artículos, etcétera. Entonces, estén siempre pendientes y nuevamente, muchas gracias Alejandro por tu tiempo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias a ti, Diego. Abrazo. Abrazo.